Buenos días, gracias por venir. Primero que nada quiero agradecer a la conferencia minera Discovery por darme la oportunidad de presentar este trabajo y también quiero agradecer a mis colegas de SGS México por esta invitación. Les voy a hablar un poco sobre el uso de difracción de rayos X. Esto es un reto en realidad porque son solamente 15 minutos y obviamente es una técnica que tiene mucho más cosas que decir. En 15 minutos voy a tratar de mostrarle un poco las cosas que hacemos, ¿no es cierto?, y cómo se pueden utilizar la difracción de rayos X. Difracción de rayos X es un método relativamente antiguo, tiene más de 100 años. Sin embargo, hay cosas que todavía solamente difracción de rayos X puede hacer. Entonces, los usos de rayos X para entender el comportamiento que tienen los materiales en minería y también en metalurgia. ¿Se supone que con esto avanzo? ¿Tengo que apuntar a algún lugar específico? No sé. No avanza. Ahí sí. Bien. En mineralogía es muy importante reconocer la fase, ¿no es cierto? Tenemos ahí dos ejemplos visuales. Principalmente anatasa en el lado izquierdo, un mineral bien formado, ¿no es cierto?, que tiene además albita, que son estos minerales blancos que están ahí con ellos, y en el lado derecho tenemos rutilo, ¿cierto?, que probablemente muchos de ustedes conozcan, rutilo fibroso de color amarillo. Estos dos minerales son distintas fases de un óxido de titanio. Y en la otra dirección, ahora entendí. Y es justamente lo que hace difracción de rayos X, es tener la posibilidad, a pesar de que es un óxido de titanio que tiene la misma composición química, estos dos minerales tienen un patrón de rayos X totalmente distinto. En rojo, anatasa, y en azul, rutilo. Y esto se produce debido a que la estructura atómica que tienen estos minerales es diferente. Entonces están ordenados los átomos de titanio y de oxígeno en una misma composición, ¿no es cierto?, pero de una forma diferente. Entonces, la identificación que hace difracción de rayos X es una identificación de parámetros cristalográficos y no de su composición química. Entonces, en todos estos años, muchas veces requiero recomendar a mis clientes qué tipo de técnica para determinar la mineralogía usamos. Y hay diferentes problemas que tiene cada técnica, ¿no es cierto? Tiene algunas cualidades y algunas cosas que no son tan buenas para cada técnica. Sin embargo, difracción, ¿cuándo usar difracción? Obviamente, cuando el material es muy fino, ¿no es cierto? Muchas veces a simple vista vemos que hay una masa, ¿no es cierto?, que es difícil de identificar. Incluso en el microscopio a veces resulta muy complejo diferenciar estos minerales. Haciendo difracción de rayos X podemos discriminarlos e identificarlos. También podemos utilizarlo en especial cuando hay rechazos de los análisis químicos, ¿no es cierto?, que resulta, ya la muestra está bastante procesada, digamos, entonces resulta fácil realizar una difracción y identificar los minerales que están presentes. También lo uso normalmente cuando tengo alguna duda, algún compañero, muchas veces me ha tocado ver, incluso en terreno o en los mismos sondaje, digamos, y resulta difícil saber qué es lo que es. Es una cosa muy simple, es un análisis relativamente barato, se muele y se somete a los rayos X y fácilmente puedo reconocerlo. ¿Y qué cosas resuelve difracción? Bueno, además de identificar con absoluta certeza, ¿no es cierto?, porque ya lo mencioné o lo mostré en la presentación, o sea, en la hoja anterior, es que el patrón de rayos X es característico, o sea, los rayos X son característicos de cada mineral y por lo tanto es una huella digital. Esta huella digital permite, ¿no es cierto?, que lo podamos identificar sin ninguna duda. Además de eso, los software actualmente que traen los equipos de difracción permiten también cuantificarlo, utilizando matemática y ese tipo de cosas. Ahora, un equipo de difracción normalmente es necesario utilizar una base de datos. Todos los minerales que existen y que se reconocen como tal tienen una estructura y es una estructura, un patrón de rayos X reconocida. Entonces resulta fácil compararlo e identificar la muestra.
Pero también esta técnica tiene sus limitaciones. Y la principal limitación es el porcentaje de frecuencia que tiene, o de, por ejemplo, si hubiese un mineral o un sulfuro de cobre que está en una proporción muy pequeña, alrededor de 0,5%, es muy probable que no podamos determinarlo, no poder saber si está presente o no en la muestra. Y eso ocurre porque la técnica, ¿no es cierto?, tiene un ruido de fondo, ¿no es cierto?, un background, que es una sombra, ¿no es cierto?, que muchas veces, si la ocurrencia de este mineral está en una proporción muy baja, no es capaz de salir el pic, ¿no es cierto?, o determinar la cantidad, y eso hace que se esconda atrás del background y no permita poder identificarlo. Pero quiero hablarle de distintos ejemplos, ¿no es cierto?, en los cuales solamente es posible utilizar difracción de rayos X para determinarlo. Y tengo un ejemplo aquí en el caso chileno, ¿no es cierto?, que es muy típico y está muy ahora famoso, ¿no es cierto?, es en el proceso de concentración de litio. Si bien hay litio en roca, también saben que principalmente procesamos nosotros en Chile el litio en salmuera, en sales, que son estos, no sé, lagunas salinas, ¿no es cierto?, y se van utilizando distintas piscinas de tal forma de ir haciendo esta concentración de los minerales. Pero obviamente, producto del sol y de la radiación, ¿no es cierto?, y el método de evaporación, ¿no es cierto?, van decantando estos minerales y es posible ir determinando y saber más o menos en qué etapa de esta concentración de litio estamos. Así como pasamos de halita, silvita, carnalita de potasio, bichofita o finalmente carnalita de litio. Y tenemos un concentrado final donde hay carnalita de litio alrededor de un 80%, un 9% de bichofita aproximadamente y algo de carnalita de potasio. Ese es el concentrado que obtenemos de litio finalmente. Obviamente, para tener un concentrado de grado batería hay que hacer otro proceso, pero eso es fácil, es barato y, bueno, relativamente rápido. Solamente difracción permite determinar esas sales, ¿no es cierto?, porque es muy difícil, son granos finos, ¿no es cierto?, como es precipitación, utilizar otra técnica es prácticamente imposible. Y en el proceso minero en general, bueno, sabemos que el 98% del material que se utiliza es ganga, y aproximadamente alrededor de 5 a 20%, dependiendo de la muestra, generalmente son minerales problemas que también están presentes. Y cuando por lo general hablamos de minerales problemas, siempre estamos hablando de caolines o micas en forma general, sin tener mucho conocimiento de qué se trata. Sin embargo, estos minerales que llamamos arcillas de forma general, que son más de 300, sin duda que presentan problemas en el momento en que necesitamos, por ejemplo, en un proceso de flotación. El incremento de la velocidad de la pulpa, si es que queremos, por ejemplo, utilizarlo en el relave o después descartarlo, o los cambios de selectividad que se provocan, o el consumo de reactivos que cambia, ¿no es cierto?, dependiendo de si hay la presencia de alguno de estos minerales problemas o no. El incremento en los tiempos de residencia, muchas veces en el proceso de flotación o también en la molienda, son producto de estos minerales problemas. Bueno, obviamente también hay un montón de minerales de ganga que impactan en este proceso de flotación. Hay parámetros que utilizamos, qué pasa con la dureza, por ejemplo, de algunas muestras, la forma, cuando se forman lodos o cuando hay minerales que son flotadores o que flotan por sí solos, fases solubles en agua, etc. Pero se van a fijar que en la gran mayoría, nuevamente las arcillas son las que presentan mayor problema. Y claro, entonces utilizando difracción de rayos X, como son minerales muy finos, se reconocen arcillas porque tienen un tamaño menor a 2 micrones según la definición geológica de una arcilla. Y claro, si tenemos la posibilidad de determinarla y saber qué tipo de arcilla está presente, bueno, sabemos que si hay muscovita, biotita, ¿no es cierto?, vamos a tener problemas. Son minerales hidrofóbicos, así que flotan por sí solos. Y eso finalmente nos vamos a encontrar en el concentrado final, ensuciando y bajando la calidad de nuestros concentrados. Y así, estabilidad de la espuma, propiedades reológicas, cinética de flotación, recubrimiento de barros o por barros, ¿no es cierto?
interacción con minerales de ganga, recuperación o leyes de concentrado o calidad de concentrado. Todos esos van a ser problemas que se definen, digamos, o son debido a la ocurrencia de estos minerales. Difracción de rayos X es prácticamente el único que es capaz de discriminar o de reconocer qué minerales son los que están afectando. Como ya sabemos que estos minerales presentan ciertos problemas y en concentraciones específicas, es de mucho valor saber cuál es la arcilla que está presente en la muestra. Y eso, obviamente, la idea es saberlo antes, ¿no es cierto? Aguas arriba en el proceso, antes de que nos encontremos con el problema ya en planta. Entonces, mineralogía es una herramienta para la comprensión de los resultados metalúrgicos, sin duda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder maximizar estos procesos metalúrgicos? Es sin duda, lo primero que hay que hacer es reconocer estos minerales que son los que influyen en estas respuestas. Por lo tanto, es clave en la optimización del proceso metalúrgico reconocer cuáles son los minerales que están presentes y en particular cuáles son las arcillas que tenemos. Y un último ejemplo para no pasarme, porque hay que hacer todo un reto, ¿no es cierto?, para poder cumplir en estos 15 minutos, es contarle un poco que utilizando un poco de estadística, ¿no es cierto?, y analizando los componentes principales, podemos observar todos los minerales de arcilla que están presentes o todos los minerales que están presentes en la muestra y cruzarlos, por ejemplo, con los parámetros de sedimentación y así como podemos ver, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la viscosidad, en este caso, la viscosidad asociada está asociada con caolinita, ¿no es cierto?, y las menas secundarias. También hay minerales relacionados con los procesos de hidrólisis, ¿no es cierto?, que son los que están ahí, o a su vez minerales que no están asociados con el proceso de hidrólisis y también, ¿por qué no?, cómo afectan ciertos minerales a la velocidad de sedimentación y son fuertemente correlacionadas con ellos. Espero no haberme pasado, pero si quedan algunos minutos puedo atender algunas preguntas, pero lo importante es que estamos aquí en el stand 259 y 260, ¿no es cierto?, que voy a estar ahí presente por si no alcanzo a contestar estas preguntas o si tienen otras o les interesa saber más sobre esta técnica. Muchas gracias.